La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 14 de Juan, capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta los niños entienden que a menos que se abra un regalo, su valor seguirá siendo desconocido. Sin embargo, muchas personas no desenvuelven el regalo de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Como resultado, no llegan a disfrutar de los tesoros que les concede a sus hijos. Cuando Dios Hijo vino al mundo, se hizo humano, un misterio conocido como la encarnación. Jesucristo era plenamente Dios, pero también era plenamente humano. Sin Cristo, nuestro pecado nos separaría de Dios por toda la eternidad. Por eso, el Salvador tomó sobre sí nuestras iniquidades, soportando la pena de muerte en nuestro lugar, y luego resucitó de entre los muertos. Al hacerlo, el Señor nos redimió y abrió la puerta para la comunión eterna con el Padre. El sacrificio del Señor Jesucristo significa que cualquiera que lo decida puede aceptar la misericordia en lugar del castigo. Es el regalo de Dios que incluye un hogar eterno en el cielo. Viviremos para siempre con cristianos de todas las naciones y generaciones y nos reuniremos con nuestros seres queridos que ya han muerto en el Señor. ¿Tiene usted una relación con Dios Todopoderoso? Reconozca su necesidad de perdón y pida a Jesucristo que sea su Salvador. El regalo está envuelto y listo, esperando que lo abra. Mateo capítulo 9. Estudiando el versículo 35 hasta el primer versículo del capítulo 10. Hemos disfrutado de una gran semana esta semana compartiendo con aquellos que han estado con nosotros. En nuestras sesiones por la mañana hemos estado enseñando los principios del ministerio a partir de la vida del apóstol Pablo. Y ahora, esta mañana, en la obra soberana maravillosa de Dios, llegamos a nuestro pasaje de las Escrituras en Mateo, el cual nos enseña los principios de ministerio del Señor Jesucristo mismo. Entonces ahora aprendemos del maestro de maestros quien enseñó al apóstol Pablo. Cuán apropiado es que el Espíritu de Dios nos ha llevado a este pasaje tan emocionante e instructivo para nuestro tiempo juntos en esta mañana. Permítame leérselo. Sígame conforme leo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora este pasaje es más citado, creo yo, que explicado, y más usado que entendido. Espero que en esta mañana podamos entender lo que nuestro Señor realmente está haciendo aquí, porque creo que de una manera muy maravillosa, en una sección muy pequeña de las Escrituras, tenemos un principio muy amplio acerca del estilo y la dirección del ministerio de nuestro Señor. Ahora, el texto presenta un punto de transición en la planeación de Mateo. Sistemáticamente, Mateo se ha movido a lo largo de la escritura de este evangelio para presentar todos los elementos sobresalientes de la realeza de Jesucristo. Comenzó con la genealogía del rey en el capítulo 1, después la llegada del rey, el nacimiento virginal, después
la espera del rey, el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento. Después vino el anunciador del rey, Juan el Bautista. Y después la aprobación del rey en su bautismo, conforme el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después el ataque en contra del rey, conforme Satanás lo encontró en la tentación. Después las afirmaciones del rey, conforme enseñó en el capítulo 5, 6 y 7, y afirmó la autoridad de la palabra de Dios. Y después, recientemente, hemos estado viendo las certificaciones del rey, los milagros en los capítulos 8 y 9 que certifican su deidad. Y ahora, al ver el capítulo 9, nos encontramos con los asociados del rey, conforme él llama al servicio a los 12 y los envía con el mensaje del reino. Pero entre la certificación y los milagros y la sección acerca de los discípulos, encontramos esta transición muy pequeña que nos saca de su ministerio de milagros y nos introduce a su ministerio de discipulado, alejándonos de las multitudes y dirigiéndonos hacia el discipulado individual de sus apóstoles. Y esa transición es muy importante. Jesús ve la inmensidad de la tarea y reconoce que tiene que tener algo de ayuda. Y entonces en el capítulo 10 comenzamos una sección entera acerca del proceso de discipulado. Y vamos a estar entrando a eso en nuestro próximo estudio. Pero por ahora, vemos esta sección tan importante en la transición. Vemos tres cosas conforme vemos al Señor aquí. En primer lugar, su ministerio, versículo 35. Después, sus motivos, versículo 36 y la primera parte del versículo 37. Y después su método, la última parte del versículo 37 hasta el primer versículo del capítulo 10. Su ministerio, sus motivos y métodos. Veamos en primer lugar su ministerio. Y ya hemos visto el versículo 35 en nuestro último estudio juntos, entonces no pasaremos una cantidad de tiempo tremenda en el detalle, pero creo que es importante entenderlo y por lo tanto vamos a repasarlo un poco. Versículo 35 dice, aquí está su ministerio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recordarán a partir de Josefo que en Galilea probablemente había por lo menos 3 millones de personas viviendo en unas 204 ciudades y villas. Y él se movió en todos estos lugares, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sea que estuvieran metidos ahí en los riscos de los montes, o sea que estuvieran ahí en el calor del valle, o que estuvieran en las ciudades grandes, al lado del mar mismo, él fue por todos lados, inclusive en medio de estos puntos, en las viñas y en los campos, él se encontró con la gente y satisfizo sus necesidades. Y básicamente encontramos en su ministerio 3 elementos específicos. En primer lugar, versículo 35 dice que él estaba enseñando en las sinagogas. Las sinagogas eran el lugar de enseñanza. La palabra yiddish para sinagoga es todavía la palabra shul, S-C-H-U-L, muy parecida a nuestra palabra escuela. Veían la sinagoga como el lugar en donde se reunían para ser instruidos en la palabra de Dios. Y cuando venían a la sinagoga, y no solo venían en el día de reposo, sino por lo menos 2 veces más durante la semana, además de otro día de festividades, día festivo y día santo, y cada vez que venían, un oficial leía del Pentateuco la ley, después otro leía de los profetas, y después alguien traducía ese hebreo al arameo, el cual era el lenguaje común del día, y después alguien más se ponía de pie y presentaba un sermón expositivo de uno o de ambos de esos pasajes. Filo, el historiador, escribió que, y cito, que la característica primordial de una sinagoga era la lectura detallada y exposición de las Escrituras. Fin de la cita. Ellos venían a oír las Escrituras y que se les explicara. Esa es la razón por la que en Berea, cuando Pablo habló, escudriñaron las Escrituras para ver si de hecho estas cosas eran realmente verdad. Y había una costumbre conocida como, entre comillas, la libertad de la sinagoga. Y la libertad de la sinagoga proveía que cualquier rabino que visitaba o visita distinguida podía ser el que diera la exposición o el sermón. Como consecuencia, nuestro Señor aprovechó todo eso por toda Galilea. Él entraba a las sinagogas en donde se estaban congregando y cuando llegaba el momento del sermón, como un maestro distinguido, se ponía de pie e interpretaba el Antiguo Testamento que había sido leído. Ahora, así fue por mucho tiempo. Cuando el pueblo regresó a la tierra después de la cautividad babilónica, claro, para ese entonces habían fundado sinagogas. Fueron fundadas en la cautividad.
Y cuando regresaron de ahí, regresaron a la tierra, recordarán que tomaron la palabra de Dios en el capítulo 8 de Nehemías y lo leyeron y después dice que le dieron el sentido. Esto es, explicaron lo que significaba. Lo tradujeron y lo explicaron. Pablo, al escribirle a Timoteo, le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura del texto, en explicar el texto y aplicar el texto. Entonces, nuestro patrón de ministerio del Señor fue este. Cuando Él se congregaba con la gente religiosa, cuando se congregaba con ellos en la sinagoga, Él les enseñaba el significado de las Escrituras. Él presentó una exposición del Antiguo Testamento, un ministerio de enseñanza didáctico expositivo. Y todavía creemos que ese es el mandato para el pueblo de Dios cuando se reúnen para que se les enseñe el significado de la palabra de Dios. En segundo lugar, Él dice que Él estaba predicando el Evangelio del Reino. La palabra aquí es keruso, operar como un heraldo, proclamar o anunciar, hacer una proclamación pública. Afuera de la sinagoga, en las calles, en las carreteras, al lado de los montes, junto al mar, en una casa, en todo lugar, a donde Él iba, Él estaba anunciando el reino, Él estaba proclamando el reino. Él estaba afirmando que Dios era el rey, y que Dios tenía un reino, y que Dios estaba ofreciendo ese reino. Y había un estándar para entrar a ese reino. Y Él les estaba diciendo en qué consistía eso. Y que entrar al reino traía bendición tremenda y eterna. Y entonces Él estaba proclamando el reino. Y usted podrá decir que ese era evangelismo, mientras que la enseñanza en la sinagoga era la edificación. Entonces la gente se congregaba para ser enseñada. Y salían para proclamar. Y creemos que ese modelo todavía es vigente, inclusive en la iglesia. La iglesia se congrega para ser instruida y se esparce para proclamar. Nuestro Señor habiendo establecido el patrón. A donde quiera que iba, como se resume de manera tan maravillosa en el Sermón del Monte, Él anunciaba que el reino se había acercado. Él anunciaba que para ser bienaventurado usted debe entrar al reino. Él anunciaba que la entrada al reino era una entrada estrecha, pero era un camino de bendición. Él estaba proclamando el reino, Él estaba proclamando salvación. Pero hubo un tercer elemento de su ministerio, dice, en el versículo 23, que Él estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como le he dicho antes, durante su vida Jesús prácticamente expulsó la enfermedad de Palestina. De hecho, Juan dice en su Evangelio que todos los libros del mundo no podrían contener todas las cosas que Él hizo. Los milagros del capítulo 8 y 9, y hay básicamente 9 milagros, únicamente son muestras en diferentes categorías de expresiones de poder. De ninguna manera se acercan al número de milagros que Él realizó. Ahora, ¿por qué hizo Él estos milagros? ¿Por qué Él sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo? Por dos razones. Número uno, porque era una manera de verificar su mensaje. Como puede ver, Jesús entró en la sinagoga y enseñó de manera diferente que el resto de los maestros. Él fue a las carreteras y a los caminos y predicó de manera diferente que todos los demás predicadores. Él estaba diciendo cosas que eran diametralmente opuestas a las cosas que el pueblo estaba oyendo por parte de sus líderes. Él estaba en desacuerdo total con las luces primordiales religiosas de su época. Y en la mayoría de sus mensajes, Él de hecho los confrontó y los atacó. Ahora, ¿por qué el pueblo creería mensajes como estos? ¿Por qué escucharían a este caballero de Nazaret, que ni siquiera había sido preparado en las escuelas apropiadas? Bueno, francamente, los milagros fueron lo que los convenció de que Él era el Hijo de Dios. Eran los verificadores de su mensaje. El hombre ciego lo dijo de manera correcta cuando Él dijo, sabemos que este hombre debe ser de Dios. Nicodemo lo entendió bien cuando Él dijo, sabemos que ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Jesús dijo, si no pueden creer mis palabras, por lo menos créanme por causa de las obras mismas. ¿De qué otra manera puede usted explicar estos milagros sobrenaturales? Entonces, el primer propósito fue para verificar el mensaje. Pero hubo un segundo propósito. Creo que este es muy, muy importante. Yo creo que Jesús hizo estos milagros para demostrar la ternura amorosa del corazón de Dios. Yo creo que Jesús quería que esas personas supieran que Dios no era como los fariseos decían que era, sino que Dios era compasivo, Dios era empático, Dios era tierno, Dios era amoroso, Dios estaba lleno de bondad, Dios era misericordioso. Yo creo que esta es una parte del ministerio de Jesús, y creo que es esencial también en el nuestro. Usted puede enseñar
la palabra de Dios. Usted puede proclamar las buenas nuevas del reino y cómo entrar en él. Pero usted también debe saber que Jesús tocó a la gente en donde estaban doliéndose y fue empático y amable y se preocupaba por ellos y era amoroso, y eso también es parte de eso. Es tan importante que la gente entienda eso. Esa es la razón por la que Pablo dice, si hablas con lenguas de hombres y de ángeles y no tienes ¿qué? Amor, no eres nada más que ruido, como un címbalo que retiñe. El doctor Paul Brandt, quien ha trabajado de manera tan maravillosa con aquellos que tienen lepra, escribe en su libro, hecho de manera asombrosa y maravillosa, esto acerca del Señor. Él escribe, y citó, Jesús tocó con su mano y tocó los ojos de los ciegos. Él tocó la piel de la persona con lepra y las piernas del cojo. Cuando una mujer en una multitud quiso beneficiarse de la energía curativa que ella esperaba que estuviera ahí, él sintió que salió de la energía, deteniendo a la multitud ruidosa, y preguntó, ¿quién me tocó? Con frecuencia me he preguntado por qué Jesús tocó a la gente que él curó, muchos de los cuales no habrían sido atractivos, obviamente con enfermedad, en una condición insalubre y malolientes. Con su poder él fácilmente pudo haber movido una varita mágica. De hecho, una varita podría haber alcanzado a más gente que con un toque. Él podría haber dividido a la multitud en grupos de afinidad y haber organizado sus milagros. La gente paralizada por aquí, la gente con fiebre por aquí, la gente con lepra por acá, levantando sus manos para sanar a cada uno de manera eficiente en masa, pero él escogió no hacerlo. La misión de Jesús no fue primordialmente una cruzada contra la enfermedad, sino más bien un ministerio a la gente como individuos. Él quería que esas personas, uno por uno, sintieran su amor y su calidez y su identificación plena con ellos. Jesús sabía que él no podía demostrar amor a una multitud, porque el amor normalmente involucra tocar. El Dr. Brandt procedió a ilustrar esto al hablar de sus padres. Él escribe, veo el impacto que mis padres tuvieron. Aunque fueron a la India a predicar el Evangelio, al vivir de manera consciente de las necesidades de la gente, comenzaron a responder a diferentes niveles. En un año estaban involucrados en los campos de la medicina, agricultura, educación, evangelismo y la traducción al idioma. Mi madre y mi padre trabajaron durante 7 años en la India antes de que alguien se convirtiera al cristianismo, y de hecho, esa primera conversión vino directamente como resultado de su amor de curación. La gente de la villa con frecuencia dejaban a los suyos que estaban enfermos afuera de nuestro hogar, y mis padres cuidaban de ellos. En una ocasión, cuando un sacerdote hindú estaba muriendo de influenza, envió a su propia hija de 9 meses de edad, frágil, enferma, para ser atendida por mis padres. Ninguno de sus swamis cuidaba de su hijo. Ellos la habrían dejado morir, pero mis padres la cuidaron hasta que su salud fue restaurada. La adoptaron como su hija y yo gané a una hermana, Ruth. Mis padres ganaron una respuesta inesperada de confianza. La gente de la villa fue tan conmovida por este ejemplo de amor cristiano que poco después aceptaron el amor de Cristo para sí mismos. Años después, cuando mi madre, Granny Brandt, tenía 85 años de edad, mucho tiempo después de que mi padre había muerto, ella ayudó a forjar una innovación médica. Ella con frecuencia había tratado los abscesos en las piernas de la gente de la montaña al drenar la pus, al sacar un gusano largo de Guinea. Molesta por la frecuencia de estos abscesos, ella estudió el problema y aprendió que el ciclo de la vida del gusano incluía varias larvas que quedaban en el agua. Y conociendo bien los hábitos de la gente, rápidamente dedujo que el agua probablemente era el medio de transmisión. Aprovechándose de la confianza y el amor que ella se había ganado a lo largo de las décadas de ministerio personal, ella montó su caballo de villa a villa a villa, 85 años de edad, animando a la gente a que construyera muros de piedra que rodearan sus pozos y que previnieran el contacto de sus pies con el agua. En unos cuantos años, esta mujer de edad, por sí sola, causó la erradicación de dichos gusanos y sus abscesos resultantes en 2 cordilleras montañosas enteras. Después él dice, me pregunto qué tan eficaz Granny Brandt habría sido si ella hubiera aventado volantes desde un avión. En Hebreos dice que Jesús es tocado con los sentimientos de nuestras
debilidades, que Él aprendió el sufrimiento a través de su naturaleza humana. Es un concepto asombroso que el Hijo de Dios aprendió a través de sus experiencias en la tierra. Antes de que encarnara, Dios no tuvo experiencia personal de dolor físico, del efecto de codearse con gente necesitada. Pero Dios moró entre nosotros y nos tocó y fue tocado por nosotros, se identificó de manera plena con nuestro dolor. Y esa es parte de la médula de la naturaleza excepcional del cristianismo, que tocamos a la gente. El hinduismo es el sistema religioso que más descuida a toda la gente en el mundo. Su sistema de castas prohíben que alguien de cierta casta jamás llegue a tocar a alguien de otra casta. El Islam, cuya historia lo mancha de sangre por los esclavos asesinados en un derramamiento de sangre secular y religioso, no se puede esperar del Islam que pueda mostrar mucha compasión hacia aquellos que están en necesidad. Ellos dan regalos únicamente para adquirir mérito para el dador. Los budistas hacen lo mismo. El confucianismo le permite a un hombre ahogarse frente a una multitud sin que nadie le ayude. El cristianismo no es así. Jesús tocó a la gente. Creo que nos estaba hablando a nosotros. No podemos hacer los milagros, pero podemos mostrar el amor empático, y creo que somos llamados a hacer eso. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Fue enseñanza expositiva, fue predicación, proclamación, y fue curar a la gente por el afecto y la ternura de su cuidado que manifestó el corazón de Dios. ¿Qué lo motivó? Veamos en segundo lugar sus motivos. Y este es el corazón de nuestro mensaje. ¿Qué lo motivó? ¿Por qué hizo él esto? ¿Por qué condescendió Dios? ¿Por qué se preocupó Dios? Versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Deténgase ahí. Ahora, en esas cuantas frases tenemos los motivos de Jesús. Tenemos un descubrimiento maravilloso del corazón de nuestro Señor aquí. Hay tres elementos en su ministerio: enseñanza, predicación y tocar. Y hay tres elementos de su motivo. Uno, compasión. Versículo 36. Qué hermoso pensamiento. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Usted puede ver a Jesús en un lugar elevado, quizás al lado de una colina, y conforme Él ve hacia abajo, ve la pendiente y ve esta masa de personas debajo de Él. Ellos siempre estaban ahí. Ellos venían primordialmente con necesidades físicas, enfermedades, deformaciones, hambre, y Él las ve, pero Él ve más allá de lo físico a las verdaderas necesidades, y encontramos un vistazo en su corazón. Como Mateo dice, tuvo compasión. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestra palabra compasión, del latín compassaio, significa sufrir con. Jesús sufrió con ellos. Él sintió su dolor. Ahora escuche, esto básicamente no tiene nada que ver con nosotros. Esta es la expresión de un atributo de Dios. Él se preocupó porque Dios es amor, y el amor se preocupa. Es la naturaleza de Dios. El primer gran motivo en el corazón de Cristo para enseñar y predicar y curar fue que Dios se preocupa por los hombres. Es parte de su naturaleza el preocuparse. Su corazón se preocupa. Y entonces, una y otra vez, se afirma en el Evangelio, en el registro de los Evangelios, que Jesús tuvo compasión, porque Dios se preocupa. ¿Debido a quién es Él? En Mateo 14, versículo 14, Jesús salió y vio a una gran multitud y tuvo compasión. Capítulo 15, versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos a Él y dijo: tengo compasión de la multitud. En Mateo capítulo 18, versículo 27, Él da una parábola y dice: el Señor de ese siervo fue movido con compasión y lo liberó y le perdonó la deuda. Y Él, claro, es el Señor en la parábola. En el capítulo 20, versículo 34, Jesús tuvo compasión de ellos y tocó sus ojos, e inmediatamente sus ojos recibieron la vista y lo siguieron. Y no es solo Mateo, Marcos 1:41. Jesús fue movido con compasión y estiró su mano y tocó a un leproso. Capítulo 5 de Marcos y versículo 19, de nuevo dice: ve a casa a tus amigos y diles qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y tuvo compasión de ti. Él tuvo compasión, porque parte de su naturaleza es amar. Ahora, el término griego aquí es muy, muy interesante. Muy interesante. Literalmente significa sentir algo en las entrañas. La palabra splagnas es la forma del nombre, significa entrañas. Si quieres saber cómo es usado en la Biblia, escuche esto. Habla de Judas y dice: Judas compró un campo, Hechos 1:18, y cayendo de cabeza, se reventó
por en medio y todas sus entrañas se salieron. La palabra literalmente significa en la parte de en medio, los órganos internos, los intestinos, las entrañas, las partes internas. La Biblia habla de las entrañas de la tierra. Significa esa porción central, lo que está en medio. Literalmente dice Jesús fue movido en las entrañas por ellos. Dice usted, ¿por qué usaron esa palabra? Qué cosa tan extraña para expresar preocupación. Digo, si usted fuera a acercarse a su novia y le dijera, te amo con todas mis entrañas, alguien tomaría eso mal. Alguien recibiría eso mal. ¿Quieres saber algo? Eso no es diferente de acercarse a alguien y decirle, te amo con todo mi corazón. Ese músculo horrible que pulsa y está lleno de sangre que se mueve en tu pecho. Entonces, todo depende de cómo percibe usted eso. Cuando vemos un pequeño Valentín con esa cosa pequeña que no se ve como un corazón humano en absoluto, si alguna vez le he enviado un Valentín, una carta de San Valentín a alguien, bueno, usted entiende. Básicamente, simplemente era una expresión. Simplemente era una expresión. Y los hebreos hablaban del corazón y hablaban de las entrañas y tenían algo en mente. Ellos hablaban del corazón como el lugar del pensamiento y la acción y la voluntad. Por ejemplo, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O Proverbios 16:23. El corazón de los sabios enseña su boca. O Hebreos 4:12. Los pensamientos y las intenciones del corazón. O Romanos 10:10. Con el corazón el hombre cree. O Mateo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos. O de la abundancia del corazón la boca habla. El corazón, entonces, es el iniciador en el pensamiento hebreo. Ahí encuentra usted la raíz de pensamiento y acción y voluntad. Las entrañas en el pensamiento hebreo son lo que responde, lo que reacciona. El hebreo expresaba actitudes y emociones en síntomas fisiológicos, no en abstracciones. Y entonces, cuando querían expresar algo que sentían con mucha profundidad y tenían mucho dolor, decían, tengo dolor en mi sección media. Ahora entendemos eso. Nuestra sección media responde al dolor. Cuando vemos un accidente horrible o un desastre, nos da náuseas, sentimientos sexuales, temores, necesidades, sentimos ansiedades aquí. Tenemos úlceras, colitis, estómagos revueltos, porque aquí es en donde la emoción nos cautiva. Jesús literalmente dijo que estaba cautivado por el dolor en su sección media cuando vio a estas personas. Escuche, Dios se preocupa de manera suprema, Dios se preocupa y ama más allá de lo que cualquier ser humano jamás podría experimentar. Sí, entonces coloque a Dios en un cuerpo y déjelo amar así, y déjelo preocuparse así, y va a destrozar ese cuerpo humano, y eso es lo que pasó. No es una abstracción. Y veo eso en Mateo 8:17, en donde dice, Él estaba tratando con todas estas personas enfermas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No es la idea de que Él se contagió de la lepra cuando curó al leproso, es la idea que Él se vio abrumado en agonía, en empatía y compasión, porque Él sintió el dolor de ver lo que la enfermedad le hizo a aquellos que Él amaba. He visto a padres que se enferman por un hijo enfermo, y ningún padre jamás ha sentido la compasión o el amor que Cristo sintió, porque era Dios amando en ese cuerpo humano. Para una ilustración, observa el capítulo 11 de Juan. Y Lázaro está muerto y Jesús viene aquí. Y él va a la tumba y en el versículo 33 dice, cuando Jesús, por tanto, vio a María llorando, y los judíos también estaban llorando, quienes vinieron con él, él gimió en su espíritu y se turbó. No puedo expresar la profundidad de lo que eso significa. Los términos significan que él fue conmovido profundamente, él fue cautivado por una emoción angustiante, pero solo él sabría a qué grado ama a Dios de manera suprema, cómo un Dios amoroso es abrumado por el dolor de ver a aquellos que él amaba en angustia. Y no creo que solo era dolor debido a Lázaro, porque él iba a resucitar a Lázaro de la tumba. Creo que él sintió ahí todo el dolor de saber todo lo que la humanidad que él amaba iba a vivir en su historia entera en ansiedad, porque siempre estaría enfrentando la muerte de aquellos que ama. Creo que ahí él congregó toda la angustia y el dolor que el conocimiento de la muerte misma traería a los pensamientos de una persona.
le dolió, y dice literalmente en el versículo 35, el griego dice, él irrumpió en lágrimas, y él lloró, créame, él lloró de manera total. Versículo 38, después dice, volvió a gemir, y usted podrá traducir, él se sacudió. Él de hecho estaba abrumado por la emoción. Él lloró profundamente y sintió profundamente el dolor. Como puede ver, nuestro Señor por naturaleza fue empático porque era Dios, y Dios ama a su pueblo. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no disfruta la tristeza que ve en el mundo. Realmente creo, si usted quiere conocer el corazón de Dios, entonces vea la emoción de Jesús y ve el corazón de Dios. Nuestro Señor, cada vez que vio una necesidad, internamente fue abrumado de compasión. Véalo en el huerto, en Juan 18. Los soldados vienen a capturarlo y 2 veces les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret, 2 veces. Y él dijo entonces, esas son sus órdenes. De hecho, dejen ir a estos hombres. Él fue tan compasivo hacia sus discípulos que él ni siquiera pensó en lo que él iba a enfrentar. En el capítulo 19 lo ve en la cruz y él está colgando ahí con esas 4 grandes heridas en su cuerpo. Y si hubo un momento en el que él pudo haber pensado en sí mismo, habría sido en ese momento. Pero él ve hacia abajo a los pies de la cruz y él ve a esta pequeña dama, su madre María, y él sabe que ya no va a estar ahí para cuidar de ella, y él sabe que José está muerto, asumimos, y que los hermanos y hermanas en la familia todavía no han creído y no van a creer sino hasta después de la resurrección. ¿Y quién va a cuidar de María? Y lo que está en su corazón, él la encomienda a Juan y Juan a ella, y una vez que eso está cubierto, él puede morir. ¡Qué compasión! ¡Qué compasión! Él vio a esas personas tantas veces con dolor en su corazón. Él les dijo en una ocasión, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 37, una de las cosas más profundas que jamás salieron de su boca, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no quisisteis? En el capítulo 19 de Lucas nos dice esto acerca de él en el versículo 41. Y cuando él se acercó, él vio la ciudad y lloró por ella. Y no me puedo imaginar las dimensiones de las lágrimas que debieron haber salido del corazón de Dios. Y él dijo, si hubieras conocido, aún por lo menos en este tu día, si hubieras conocido las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están escondidas de tus ojos, si tan solo hubieras sabido. Si tan solo hubieras sabido. La Biblia dice que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Significa tristeza, como Dios lo siente. Él estaba abrumado en la parte de la mitad de su cuerpo. ¡Oh, cómo amó él! ¡Oh, cómo amó él! Thomas Watson dijo esto. Podríamos forzar a nuestro Señor a castigarnos, pero nunca tendremos que forzarlo a amarnos. Esa es su naturaleza. Esto deberá haber sido noticias bastante innovadoras para la gente de esa época. Los dioses griegos eran indiferentes. De hecho, los griegos decían que el atributo número 1 de sus dioses era apatía, indiferencia. Los fariseos le habían enseñado a los judíos que Dios era un ogro, alguien no interesado, alguien que no se interesaba por ellos, que no se preocupaba por ellos, que era indiferente. Y Jesús trajo un mensaje totalmente diferente y nuevo. Anna Barbauld describió Jesús, el amigo de la humanidad, con compasión fuerte, se conmovió, descendió como un Dios compasivo a salvar a las almas de los que él amó. Y aún así, para el hombre culpable, errante, la compasión de un hermano fluye, y todavía su corazón sangrando es tocado con la memoria de nuestros ayes. Pedro, en 1 Pedro 3:8, nos llama a tener la misma compasión, y creo que si usted no entiende lo que estoy diciendo, eso habla de qué tan lejos está usted de él. No solo somos llamados a ministrar, sino que somos llamados a ministrar debido al amor, porque nuestros corazones son quebrantados, están quebrantados por aquellos que están perdidos. Ese príncipe de los expositores, G. Campbell Morgan, escribió esto: no hay razón en el hombre porque Dios en algún punto lo salve. La necesidad nace de la compasión propia de Dios. Ningún hombre puede demandarle nada a Dios. ¿Por qué entonces el hombre debe ser atendido por Dios? ¿Por qué no debe volverse la presa del lobo rapaz, habiéndose salido del redil? Se ha dicho que la gran obra de redención fue el resultado de una pasión por la justicia y la santidad de Dios, que Jesús debe venir y enseñar y vivir y sufrir y morir, porque Dios es justo y santo. No lo leo así en la historia.
Dios pudo haber satisfecho toda demanda de su justicia y toda demanda de su santidad al entregar a los hombres a la condenación que ellos se habían traído sobre sí mismos. Pero en lo más profundo del ser de Dios, manteniendo tanto esta santidad como justicia, está su amor y compasión. Es a partir del amor que inspiró el lloro del corazón divino que la salvación se ha provisto. Fin de la cita. ¿Qué movió a nuestro Señor? Amor, compasión. Hay un segundo motivo, un segundo elemento en su motivo. Lo llamo condición. Y ahora pasamos al hombre. Y veamos lo que él dice en el versículo 36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él pasa de su naturaleza a la necesidad. Y él vio en ellos su condición real. Él no fue engañado por sus fachadas religiosas. Él no fue engañado por su apariencia religiosa, la superficialidad. Él dijo, estas personas están en necesidad desesperada. Y él usa dos palabras tremendamente ricas: desamparadas y dispersas. Realmente no traducen la médula del significado. Asculmanoyad, arimanoi. Dos palabras tremendas. La primera puede significar agotados, exhaustos. Puede significar golpeado, despedazado, alguien que se le quita la piel estando vivo. Estaban devastados, estaban mutilados, estaban despedazados, exhaustos, golpeados. La segunda palabra significa ser arrojado, ser aventado, en una condición de inutilidad y desesperanza total. Y es usada en la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento en Jueces 4:22 para hablar de un hombre que yacía muerto con una estaca que se le había metido en el cuerpo. Significa que habían sido devastados y estaban ahí en el cuerpo acostados, postrados, en un estado de desesperanza total. Así es como él los veía. Era como si no tenían pastor. ¿Sabe usted quiénes decían ser sus pastores? Los escribas y los fariseos decían que eran los pastores de Israel. Eso es lo que sus pastores les habían hecho a ellos. Esto, amigo mío, es una condenación de sus líderes espirituales. Sus líderes espirituales no les mostraron ninguna pastura. Sus líderes espirituales no los alimentaron. Sus líderes espirituales no curaron sus heridas. Sus líderes espirituales literalmente los mutilaron. Eran cadáveres despedazados, saqueados por los escribas y los fariseos. Y ahora están ahí, yaciendo postrados, devastados. Es un retrato vívido de líderes que no se preocupan. Y vemos el agotamiento y las heridas que han dejado en estas personas que han dejado abandonadas. Sucedió porque sus pastores nunca les ayudaron, sino que más bien los dañaron. Son llamados de nuevo en el capítulo 10, versículo 6, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la frase literalmente significa las ovejas que han perecido. Una condenación terrible de sus líderes. Estaban ofreciendo una religión que no levantaba cargas, ataba cargas a ellos. Estaban jugando con argumentos sutiles acerca de la ley y sus tradiciones. Eran totalmente indiferentes a la necesidad. No podían haberse preocupado menos. En Mateo 24:23 dice, vosotros devoráis las casas de las viudas. Ustedes atan a mi pueblo. 23:4 dice, cargas innecesarias. Y en el 23:13 Jesús dijo, ustedes cierran el reino de la gente. ¡Qué condenación! ¡Oh, qué condenación! Estos eran sus líderes, sus supuestos pastores. Jesús vio esa condición. Y veo eso en la actualidad. La gente dice, oh, tú sabes, no deberías hablar en contra de esta situación, no deberías hablar en contra de estas otras religiones, no deberías decir nada en contra de estos otros grupos. Escuche, están cerrándoles el reino de Dios. Están destrozándolos y mutilándolos y dejándolos postrados en una condición de desesperanza. Y si usted no percibe eso, usted no lo entiende. Usted no lo ve como el Señor lo vio. ¿Puede imaginarse qué maravilloso habría sido cuando lo oyeron decir esto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré ¿qué? Descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esa pequeña sección aquí, en su totalidad, en Mateo 11, 28 al 30, se presenta como algo a partir de lo que los fariseos dijeron. Su yugo era difícil, doloroso, los estaba matando, y Jesús dijo, el mío es fácil. Necesitaban un pastor y él anhelaba pastorearlos, congregarlos. Hay un pasaje aterrador en el capítulo 34 de Ezequiel. Habla de pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus ovejas. Habla de pastores que no vienen a curar a las ovejas heridas. Habla de pastores que nunca buscan a la oveja perdida.
Y después usted va al capítulo 11 de Zacarías, usted encuentra que hay pastores, inclusive presentados ahí, que se comen a sus ovejas, y se comen con tanta ferocidad a sus ovejas, que destrozan sus patas para obtener hasta lo último que hay en ellas. El apóstol Pablo estaba tan preocupado por esto, y así también Jesús. Jesús en Juan 10 dijo, yo me preocupa, de hecho, aquellos que entran al redil y se suben y no son pastores verdaderos. Y Pablo dijo, me preocupan aquellos que vienen y que los van a devorar. Y Jesús ya había dicho en el capítulo 7, vienen algunos pastores falsos, vestidos de ovejas. No significa que están vestidos como ovejas. La ropa de las ovejas es lana. Y ese era el atuendo de un pastor. Son pastores falsos y devoran a las ovejas. Y Jesús vio lo que los maestros falsos y lo que los pastores falsos hacen. Él tuvo compasión. Él vio que su condición era que necesitaban un pastor. Alguien escribió, permíteme ver a la multitud como mi Salvador la vio, hasta que mis ojos se llenen de lágrimas hasta no poder ver. Permíteme ver con compasión a las ovejas desviadas y amarlas con el amor de Él. Después Él cambió la metáfora para darnos el tercer elemento de su motivo, de ovejas a una cosecha, y llamo esto la consumación. Jesús los amaba y se preocupaba por ellos, y les ministraba debido a su compasión, debido a su condición, y debido a la consumación venidera, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, está lleno. ¿Qué significa eso? Algunas personas creen que la cosecha aquí son los perdidos, algunas personas creen que son los elegidos, algunas personas creen que son los que buscan a Dios, algunas personas creen que es el número que va a ser salvo. Veamos si podemos descubrir lo que la cosecha es. En primer lugar, no es el campo de Juan 4, es una ilustración diferente. ¿Qué es la mies? Escuche conforme le leo por un momento y veamos si no se vuelve abundantemente claro. Las palabras son las palabras de Isaías en el capítulo 17, versículos 10 y 11. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. La mies en Isaías 17 es el juicio. Escuche Joel 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Preparen la guerra. Despierten a los hombres poderosos. Que todos los hombres de guerra se acerquen. Que se acerquen. Conviertan sus palas en espadas y sus garfios en lanzas. Que los débiles digan, soy fuerte. Congréguense y vengan todas las naciones. Vosotras todas las naciones, y congréguense. Habrá causa. Ahí los fuertes serán derribados, oh Jehová. Dios llama a las naciones a juicio. Que las naciones sean despertadas y vengan al valle de Josafat. Porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones. Metan la hoz, porque la mies está madura. Vengan, desciendan, porque su impiedad es mucha. Después esto, multitudes en el valle de decisión. Ahora, yo creo que cuando el Señor ve a las multitudes, Él pensó en la cosecha de Joel. Y es juicio de lo que habló Joel. Yo creo que nuestro Señor vio consumación. Él vio la eternidad de perspectiva. Él no vio a la gente simplemente en su problema actual. Él los vio condenados al infierno. En Mateo 13, el Señor, dando una parábola, dijo esto: dejad que ambas crezcan, versículo 30, hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha le diré a los que cosechan: congregad, recojan primero la cizaña y átenla en manojos y quémenla, pero recoged el trigo y métanlo en mi granero. Es juicio, y es juicio en contra de las multitudes, y algunos van a ir al granero y algunos van a ser quemados, pero es juicio. Versículo 39, mismo capítulo, le dice usted ahí: el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del siglo, y los que cosechan son los ángeles. La cosecha que él ve no es solo un campo misionero. No es la perspectiva aquí. La cosecha es el juicio final, la consumación, el fin de la época, el tiempo de tristeza. Eso es lo que él ve. Usted más adelante, si usted ve el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14, y vi, y una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como el Hijo del Hombre, teniendo en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha llegado para que tú coseches, porque la mies de la tierra está madura. Y él se sentó en la nube y metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. Juicio, juicio.
Escuchen, amados, Jesús le ministró a gente porque Él los amaba. Él le ministró a la gente debido a su condición terrible. Y Él le ministró a la gente porque Él podía ver su consumación en últimas. Y si usted ha perdido esa visión, usted ha perdido una porción muy importante de su motivo. Pablo dijo, conociendo, 2 Corintios 5, el terror del Señor persuadimos a los hombres. Entendemos el infierno. Romanos 12, Pablo habló de la venganza de Dios. Hebreos, el escritor habla de eso. Los hombres morirán y después de eso el juicio. En 2 Tesalonicenses, en el día cuando el Señor Jesús se ha revelado, desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es tan fácil para nosotros perder el sentido de la inminencia e inevitabilidad del juicio eterno. No hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra se puede comparar con él. Ninguna persona viva realmente puede comprenderlo. Ningún hombre loco en las luchas más difíciles de la locura jamás podría contemplar las fronteras del infierno. El delirio de ningún hombre jamás ha pensado en un lugar tan terrible. Ninguna pesadilla que ha entrado en una mente con fiebre jamás produjo un terror que se equipare al del infierno más suave. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada y cuerpos mutilados jamás podría sugerir un vistazo de lo que el infierno es. Y nuestro Señor vio eso, y Él se vio motivado a alcanzar a esas personas. Entonces nuestro Señor vio a las multitudes. Él les enseñó, Él les predicó, Él las curó, debido a su compasión y a la condición de ellos, y a la consumación definitiva. Y espero que eso le hable a su corazón. Ciertamente le habla al mío. Por tan solo un momento, conforme cerramos, permítame hablarle de su método. Vamos a entrar más en esto en el futuro, en nuestro estudio. Entonces no voy a tomar tiempo aquí. ¿Pero cuál fue su método? Bueno, al final del versículo 37, él dice, los obreros son pocos. ¿Qué es eso? Esa es la primera parte de su método. Yo lo llamo entendimiento. Él tiene un método triple. Entendimiento. Primero usted tiene que entender el problema. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer acerca de un mundo que va camino al infierno? Un mundo de personas que están doliéndose, que necesitan compasión. ¿Qué va a hacer usted acerca de la condición de hombres y mujeres que están atrapados bajo esos pastores falsos que les alimentan mentiras, que condenan sus almas? ¿Qué va a hacer usted? En primer lugar, tiene que tener el entendimiento para ver que hay un problema y que no tiene suficientes personas. Eso es entendimiento. ¿Cuántas veces en la Biblia ha leído usted esto? Velad y orad. O esto, sed sobrios y velad. Tenemos que saber lo que está pasando. ¿Puede ver las señales de los tiempos? ¿Puede ver las necesidades de los hombres? ¿Realmente discierne usted? ¿Realmente puede ir más allá de las fachadas religiosas? ¿Puede ver más allá de la farsa? ¿Sabe usted cuán pocos obreros verdaderos realmente hay? Como Esdras 8:15, Esdras dijo, vi al pueblo. Nehemías 2 veces dijo, vi las paredes, vi los muros. ¿Ha visto la escena? ¿Lo entiende? ¿Ve la necesidad? Entendimiento. Dios quiere que su pueblo vea, y entonces se lo explica a los discípulos. Como pueden ver, la mies es tan grande. Digo, esto incluye a todo mundo, pero los obreros son pocos, son tan pocos. ¿Usted entiende el problema? El entendimiento pasa al segundo elemento de su método, el cual llamo intercesión. El versículo 38 no dice, ahora entren en pánico. Entren en pánico, no dice, háganlo solos y háganlo lo más rápido que puedan. No dice, inventen un gran programa. Dice, orad, orad. Por tanto, orad al Señor de la mies. ¿O qué término? El Señor de la mies. ¿Saben qué cosa tan asombrosa es esta? El Dios mismo, quien es el Señor de la mies, ese es un término de juicio, el Dios mismo, quien es el juez, es al que le rogamos que envíe obreros para evitar que la gente reciba juicio. Maravilloso. Hay una parte de Dios que demanda ese juicio y hay un atributo de Dios que busca que nadie esté ahí. Orad, dice él, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Lo que significa es esto, a su mies, a su cultivo, antes de la consumación final. Él ve la mies como esta masa de personas que van hacia el juicio. Pero antes de que llegue ahí, oren porque Dios envíe obreros. ¿No es eso asombroso? ¿No es asombroso que en una situación de desesperación como esta, Él no dice, ahora salgan ahí lo más rápido que puedan y hagan el trabajo? Él dice, deténganse y oren. Es como en el libro de Hechos, cuando el Señor se reunió con ellos en el aposento alto, Él dice, ahora quédense aquí y oren. No vayan a ningún lugar hasta que el Espíritu Santo venga y después Él los va a enviar, pero por ahora no hagan nada. Oren y noten
¿por qué están orando? No dice oren por los perdidos, no dice eso, dice oren por obreros. Usted se puede sentar y decir, oh Señor, salva a mi tía ya mayor, salva a mi marido, Señor, salva a mi vecino, oh Señor, salva a mi vecino. Y usted continúa diciéndose a sí mismo, bueno, realmente no se están salvando, voy a seguir orando, vamos a seguir orando. Y de pronto usted comienza a orar de esta manera, Señor, por favor envía que alguien alcance a mi vecino. Y continúa orando eso por mucho tiempo y poco después usted se va a decir a sí mismo, bueno, quizás yo debo ir. Como puede ver, si lo único que está haciendo es orar por la persona porque sea salvo, los mantiene a distancia, pero tan pronto como usted comienza a orar porque el Señor envía a la persona, poco después va a sentir que probablemente usted es la persona que debe ir y eso lo lleva de la intercesión al involucramiento. Versículo 1 del capítulo 10, y eso es exactamente lo que pasó. Él dijo, ahora ustedes discípulos oren. Y después en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y demás, y los envió. Ahora escúcheme, los que estaban intercediendo son los que se involucraron, ¿verdad? ¿Cuál es el método de Dios? En primer lugar, que entendamos que la gente está perdida, que hay muy pocos que los puedan alcanzar y después comenzamos a orar y a partir de nuestras oraciones viene nuestro involucramiento. No me preocupa tanto que todos ustedes firmen en la línea, simplemente estoy preocupado porque ustedes se pongan de rodillas. Si ustedes comienzan a orar por los perdidos por una buena cantidad de tiempo, creo que Dios los va a colocar en donde ellos están. Hay una frase interesante en el versículo 38, él dice que envíe obreros a su mies. Usa un término griego muy fuerte, significa empujarlos, expulsarlos, empujarlos. Deje que Dios lo haga, deje que Dios los envíe. Entonces, cuando enfrentamos una necesidad, no entramos en pánico. Oramos y conforme oramos, descubrimos que quizás vamos a ser los que los vamos a hacer, así como los discípulos oraron y se hallaron a sí mismos como los que se involucraron. Maravilloso. Método. El pueblo de Dios, entendimiento, intercesión, involucramiento. Escuchen, amigos. Dios nos ha llamado a enseñar su palabra, a proclamar su reino, a tocar la vida de la gente y vernos conmovidos a hacer eso porque su amor está en nosotros, porque vemos su condición y porque entendemos su consumación y Él nos ha pedido que lo analicemos, que tengamos entendimiento, que intercedamos a favor de ellos al pedirle a Dios que envíe obreros y después cuando viene el llamado, como Isaías, decimos, heme aquí, envíame a mí. Es sorprendente lo que usted puede hacer si se involucra en la obra del Señor. Una noche en la parte este de Londres, un doctor joven estaba apagando las luces de un pasillo en una oficina misionera en la que él estaba trabajando, y él encontró a un pequeño niño en harapos que estaba escondido ahí en un rincón oscuro. El niño pequeño le pidió que por favor lo dejara quedarse ahí porque estaba caliente en el rincón y él podía dormir y era un lugar más agradable que aquel en el que siempre había dormido. Y el doctor dijo no. Él tomó al pequeño niño de la calle y se lo llevó a su propia recámara, lo alimentó, lo bañó. Después él trató de escucharlo y él supo a partir del pequeño niño que él estaba viviendo en un almacén de carbón con otros niños. Entonces el doctor le pidió al pequeño si lo podía llevar donde estaba el almacén de carbón para que pudiera él ver. Y después ellos caminaron por los pequeños callejones de Londres y finalmente en la oscuridad de la noche llegaron